Shalom, bendiciones. Bienvenido nuevamente a esta nueva edición. Pon tus oídos y atiéndeme, que es un llamado a la escucha espiritual. Mi nombre es José Ramón Centurión. Soy un aprendiz de las Sagradas Escrituras. Hoy presentamos como título El misterio de las ramas y la serpiente, a través de nuestra hermana Lorena desde Chile. Y por ello vamos a leer estos pasajes bíblicos de Proverbios capítulo 4, verso 20. Nos enseña de esta manera: Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Hermosa palabra, hermosa enseñanza que nos da nuestro Padre Todopoderoso, Yahweh Sebaot, en Proverbios capítulo 4, del verso 20 al 27. Y bien, vamos a darle paso al audio que vamos a escuchar. Shalom, bendiciones. Shalom, hermanos, shalom, la paz sea con ustedes. Les comparto esta visión del día 21 de febrero por la madrugada. Aquí yo les envié escrito. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día esas ramas que están secas, desgajadas en el suelo y están allí, es una señal de juicio. ¿Por qué? Porque han perdido la protección de nuestro Elohim. Este es un lenguaje simbólico y se refiere a juicio por esterilidad. Nos vamos a Juan o Yohanan 15, en el verso 6, dice: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Estas ramas en el suelo, ¿cierto?, separadas de la fuente de la vida, que es Mashiach, espiritualmente representa a alguien, ¿cierto?, a una persona, sea hombre o mujer, que ha perdido su conexión con el Abacadosh. Perdieron su propósito, perdieron su vitalidad, porque ya no se están alimentando de la savia, de la fuente de la vida, ¿cierto?, de la Torá. Estas ramas secas en una tierra seca, soleada, es una consecuencia de la soberbia. Nos vamos a ir a Isaías en el capítulo Operec 10, vamos a leer el verso 33 y 34. Dice: He aquí el Adón Yahweh de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados.
y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Entonces, hermanos, nuestro Adón, Yahweh, de los ejércitos, va a desgajar el ramaje con violencia, dice aquí en el verso 34, de los árboles. Va a sacar ese ramaje de los árboles, de estos de gran altura, ¿cierto? Van a ser cortados, y los altos también van a ser humillados. Estas ramas que están en el suelo significa que lo que antes estaba arriba, ¿cierto? Con orgullo, ahora cayeron. Están abajo en el suelo. El Padre los desgajó. Es el fin de esa gloria humana. Elohim actúa como un hacha poderosa que tala las ramas de los árboles. Con ella, con esa hacha, Él castiga. ¿Qué castiga? El orgullo, la arrogancia, la soberbia. Elohim combate la soberbia y la altivez de las ramas, o sea, de las personas, porque las personas simbolizan a los hombres y mujeres, ¿cierto? Simboliza humanidad. Las personas intentan nutrirse de materialismo, lo que hay hoy en día en la tierra, ¿cierto? En la humanidad. Quieren nutrirse de tecnología, de ideologías, ¿cierto? Y todo esto es pasajero. Por eso las ramas se marchitan rápido. La falta de savia, que es la Torá, genera una fragilidad emocional y espiritual en las personas. Cualquier viento o cualquier crisis las quiebra, porque no están bien nutridas y no están bien sujetas al árbol. La relación de las ramas caídas y la humanidad en la Torá es la siguiente. Sirve para explicar la condición humana actual, la separación de la persona con su creador y la pérdida de nuestra espiritualidad. Yo digo nuestra espiritualidad, pero me estoy refiriendo a las ramas que no tienen espiritualidad porque no están conectadas a la vida, ¿cierto? A la Torá. Cuando una persona peca o una rama peca, es desgajada de la fuente de vida. Las ramas caídas secas en un terreno seco y soleado son personas separadas de su creador. No pueden dar frutos, por eso caen y se secan. Como dice Isaías 10 en el verso 33, que Yahweh de los ejércitos es el que va a desgajar el ramaje con violencia, las ramas que no sirven y que no dan fruto. El efecto del árbol caído, como el Hasatán, sobre la humanidad. Recuerden que fue sacado del cielo y fue arrojado a la tierra. Si vemos al Hasatán como el gran árbol caído, o querubín que fue cortado y enviado al abismo, las ramas que caen con él representan a aquellos que decidieron seguir su rebelión. Como dice Ezequiel, Yehezkel, Perec 28, verso 16, que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo aquí al Hasatán como el árbol caído. En Ezequiel 28, ustedes pueden leer el verso 17 y 18 también. Cuando el árbol de la soberbia cae, arrastra todo lo que sostenía, porque el querubín, llamado querubín grande y protector,
y el que fue perfecto hasta que se halló en él maldad, ¿cierto? Por el orgullo, fue arrojado a la tierra. Y fue arrojado también todos los ángeles con él. Entonces, las ramas secas sobre la tierra simbolizan a la sociedad, simboliza a las personas que viven bajo la influencia de la caída del Hasatán, buscando vida en la tierra, o sea, lo material, lo terrenal, y no miran al Chamaín, al cielo, a buscar lo espiritual, lo que es salvación por medio de Mashiach. La rama que cae piensa que es libre del árbol. Hoy el mundo dice, yo soy mi propio Dios. La Torá lo interpreta como una rama desgajada. La rama seca y la falta de propósito. Estas ramas secas en el suelo, en tierra seca, representan al hombre o a la humanidad que intenta vivir por su propia cuenta. Una rama que no está unida al tronco, a Mashiach, termina secándose y cayendo sus ramas, y la finalidad de estas ramas es ser pisoteadas, quebradas para ser echadas al fuego. Esto describe una vida sin propósito. Las ramas caídas son el espejo de la humanidad que ha perdido su altura espiritual, como leímos en Isaías 10, versos 33 y 34. Mientras que el Hasatán baja a las profundidades para arrastrar lo que pueda, arrastra a la humanidad, arrastra a aquellas personas que se elevan hacia las nubes y no se elevan las ramas hacia el Chamaim, hacia el cielo. Audio número 2, como leímos en Ezequiel 28, el verso 16, ahora yo voy a leer el verso 17 y 18. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, toda persona, toda rama que sea orgullosa, como dice Isaías 34, el mismo Elohim va a desgajar esas ramas. El mismo Elohim va a desgajarlas y echarlas por tierra. Toda aquella persona, toda aquella rama que eleve sus ramas erguidas como brazos hacia el Chamaín, hacia el cielo, buscando la luz para vivir, esas ramas permanecerán en el árbol. El árbol es el abacadosh. Las ramas, ¿cierto?, son las personas. Cuando las ramas se extienden horizontalmente, quiere decir que la raíz de este sistema lo está arrastrando hacia abajo, hacia la confusión y hacia el abismo. Nosotros vemos, hermanos, que muchas personas en este sistema de cosas y en toda la humanidad no tienen un propósito. Y esta falta de propósito es una desconexión con la savia, con la Torá. Entonces, la armonía es
vivir sin instrucción. ¿Esa es armonía en estos momentos en la humanidad? ¿Vivir sin instrucción? No, hermanos. Vivir sin instrucción como resultado te da falta de propósito. La Torá, hermanos, la Torá en este fin del tiempo nos está revelando la condición en la que está la humanidad. Si visualizamos al mundo hoy así como una pincelada, hay muchas figuras de ramas caídas y secas. Y todas estas ramas caídas y secas están faltas de savia, están faltas de propósito. No tienen relación directa con la Escritura. Todo esto se llama apostasía o desconexión espiritual. La Torá, hermanos, la Torá, la instrucción, significa dar en el blanco, como nos enseñaron, como el tiro al arco que da en el blanco, ¿cierto? La flecha da en el blanco. Por tanto, vivir sin Torá es vivir en pecado, jatá, que etimológicamente significa errar el blanco. La humanidad a menudo confunde libertad con falta de límites. La Torá sugiere que sin un camino moral de instrucción, el hombre camina en el desierto, sin poder llegar a la tierra prometida. Cuando se abandona el propósito de Elohim, el hombre llena ese vacío con ídolos modernos, con tecnología, ¿cierto?, que está pero al alcance de todos, un celular con mucha tecnología, computadoras con mucha tecnología, y todo esto, hermanos, también nos lleva a pensar en que los jóvenes están entregando mucho tiempo a los juegos, a los videojuegos, que pueden usar un computador o pueden usar también un celular, ¿cierto? Ahora, además de esto, hermanos, han nacido muchas ideologías. Más adelante voy a hablar de la ideología de los Terian. Esa es la nueva moda de hoy. La Torá enseña que el ser humano fue creado a imagen de Elohim, ¿cierto? Y al olvidar esto, la humanidad pierde su identidad de hijo de Elohim y se convierte en un esclavo de sus deseos o un esclavo de los sistemas externos, como ya vimos, computadoras, celulares, videojuegos, ideologías. Si la rama o el hombre o la humanidad se separa de la fuente que da la vida, la savia, ¿cierto?, que da la Torá, entonces la rama se seca y cae. Por eso cae, porque no tiene propósito. ¿Y cuál es el propósito de la rama, hermanos? El propósito es cargar el fruto. En Juan 15, verso 5 dice: porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuál es el propósito que nos enseña la Torá? En primer lugar, guardar los mitzvot, los mandamientos o las instrucciones. Es una guía para dar en el blanco y alcanzar el máximo potencial espiritual. Elección de vida, Luhat Ha-Haim. La Torá nos hace elegir entre el bien y el mal. Nos ordena a escoger, pues, la vida. Ustedes saben que nuestro Elohim, nuestro Padre Creador, nos dio libre albedrío. Por lo tanto, nos dio la capacidad de poder elegir, ¿cierto?, el bien o el mal, como nos dice Devarim o Deuteronomio 30,
verso 19. Dice: a los chamaim cielos y a la tierra Eretz llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El propósito del Abacadosh, de nuestro Padre Santo, es que usemos nuestro libre albedrío para inclinar la balanza o nuestro corazón hacia el bien y hacia la obediencia de la Torá. También el propósito de los mandamientos y la elección de vida, ¿cierto? Elegir lo bueno o lo malo, también nos llama a hacer sedaká o mishpat, justicia y juicio. Sedaká, justicia, y mishpat, juicio. No son solo conceptos, sino la base misma del trono de Elohim. ¿Por qué? Porque sedaká se refiere a la justicia que busca hacer lo correcto, y es una justicia impulsada por la compasión. En Devarim, Deuteronomio 16, verso 20 dice: la justicia seguirás. Sedaká, ¿cierto? Seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Adón tu Elohim te da. Servicio y trabajo. Dentro de los propósitos está también el servicio y el trabajo, o abodá, trabajar y cuidar la creación. Esto significa que el hombre es guardián responsable de preservar y mejorar el mundo, la naturaleza, cuidarla, la fauna, ¿cierto? Las aguas, los mares, el cielo, todas las áreas que los animales, todo, hermanos, para no contaminarlo, para no destruirlo. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Destrucción, ¿cierto? Contaminación, tanto en las aguas, los ríos, los mares. Hasta la atmósfera está contaminada. El mismo hombre está destruyendo la naturaleza. Lo que se nos dio para cuidar, hoy el hombre lo está destruyendo. En Levítico o Vayikra 19, el verso 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia, con sedaká, juzgarás al prójimo. Mishpat significa juicio aplicado, como dice Éxodo o Shemot 23, verso 6. No pervertirás el derecho, Mishpat, de tu mendigo en tu pleito. O como dice Devarim o Deuteronomio 10, verso 18. Él hace justicia, Mishpat, al huérfano y a la viuda. Escuchen bien, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Audio número 3. Entonces, Mishpat es la línea recta de la Torá. Sedaká es la bondad que ajusta esa línea. Sin Mishpat, juicio, el mundo sería un caos. Y sin sedaká, justicia, el mundo sería cruel y frío, tal cual está hoy en día. En la visión que tuve de las ramas quebradas, secas, sobre un terreno seco y soleado,
sugiere que Mishpat, juicio, es la realidad de las ramas, es la condición espiritual lejos del propósito de Elohim. Sedaká, justicia, rectitud, que restaura a través de Mashiach. Esas ramas secas en el suelo pueden ser rectificadas a través de Mashiach, porque solo Él devuelve a la vida lo que se había perdido, como dice la Torá, que Él vino a buscar lo que se había perdido. La luz del sol que cubre las ramas es la justicia que no viene a condenar las ramas secas, sino que pueden ser sanadas, reinjertadas al árbol. Por eso es que tienen luz, lo que significa que están todavía bajo la cobertura del amor inagotable de Mashiach. La visión describe a una humanidad que ha fallado en justicia y en juicio, en Mishpat, pero que está siendo bañada en justicia, en Sedaká. Significa que todavía hay una oportunidad de restauración y rectificación. Porque Yeshua vino al mundo, como dice la Torá, para reparar la desconexión de la humanidad y Elohim. Esta es una oportunidad para que muchas ramas secas, es un llamado a las ramas secas, a hacer tikkun, a venir a la Torá. Ahora, los que no quieran venir a la Torá, el peligro del fuego simboliza juicio. Lo que dice Yohanan 15, Juan 15, verso 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto simboliza juicio. Por lo tanto, esta visión es una advertencia sobre la urgencia espiritual. El mundo está en un estado de resecamiento. Las estructuras religiosas, las tradicionales, se caen y lo que queda en el suelo es vulnerable a ser consumido por el fuego, por el engaño, y esto los lleva a un juicio. Las ramas tienen dos caminos: hacer un tikkun, una reparación de tu vida, restaurarte, volver a la fuente y vives, o sigues en no participar de su propósito o en el propósito de la Torá, ¿cierto?, de restauración, porque el Creador no obliga a nadie a seguir sus instrucciones. Él los llama en libertad, nos llama en libertad, pero te da los caminos claros. Puedes volverte o puedes ser esclavo de tus propios deseos o de tus pecados. Al decidir no alinearte a Él, es tu responsabilidad. Como dice Mateo 23, en el verso 37, dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces, no es culpa del Abacadosh, del Padre Santo. Si tú te secas, si tu rama se seca y cae, es lo que tú has elegido para tu vida. ¿Cuál es el destino final? El Hasatán opera en las profundidades. Cuando yo veo a la serpiente de derecha a izquierda bajando a lo profundo de la tierra, es porque está encerrando en el abismo a muchas ramas secas tiradas que aparentan vida, pero está arrastrándolas hacia la profundidad, hacia abajo, hacia la muerte. El suelo seco soleado
es el escenario del engaño actual ahora en la humanidad. El lugar que se abre para tragarse la soberbia. Los que bajan son los soberbios, los altivos, ¿cierto? Los orgullosos, los que no están en Torá, los que hacen lo que quieren de su vida. La única forma de no hundirse con la raíz de maldad, que es el Hasatán, la única forma de no hundirse es que Mashiach te levante del suelo, que Mashiach te dé nueva vida de nuevo y que te injerte nuevamente en el árbol para que puedas ser partícipe de la rica savia. Mientras tanto, el Hasatán tiene libertad, se mueve en el mundo, influye en el mundo. Es el príncipe de este mundo operando en las regiones celestes. Vamos a leer Efesios 2, verso 2. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El Hasatán marca la moda, marca las ideologías, marca las tendencias. Todo esto te aleja a ti y al mundo entero, los aleja de Elohim y de su salvación. El Hasatán también es visto como un león rugiente. En primera de Pedro, o Kefas Aleph, Perec 5, verso 5, capítulo 5, quiero decir, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el Hasatán, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo devora a las personas? Por sus propias estrategias, a través del miedo, a través del engaño, a través de la confusión. Confunde a su presa, confunde al ser humano. En 2 de Corintios, capítulo o Perec 2, verso 11, o Corintillín Bet, capítulo 2, verso 11, dice: para que Hasatán no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, las personas que están apercibidas, los creyentes en la Torá, los que no están en ignorancia, entonces están apercibidos de las maquinaciones del Hasatán. ¿Por qué saben de Torá? Porque el Hasatán va a engañar al mundo entero. Hoy está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis, o Itgalut 12, verso 9. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Hasatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el Hasatán es el que tiene movimiento en el mundo, influencia al mundo, es el príncipe de este mundo, es el que ruge por la presa, ¿cierto? Porque está buscando a quien devorar, busca sus estrategias, su engaño a través de la confusión para atrapar la presa y está confundiendo al mundo. Está confundiendo a las personas para que sean ramas secas y caigan del árbol. Nosotros ya vimos que el mismo Elohim desgaja las ramas y las echa por tierra porque no sirven. Pero puede injertar otras que sí les sirven, como lo dice Romanos 11. En Corintillín Bet, o 2 de Corintios 11, Perec 11, verso 14, dice: y no es maravilla que el mismo Hasatán se disfraza como ángel de luz. Audio número 4. Entonces, el mismo Hasatán
se disfraza como ángel de luz. Hay que tener cuidado. En Efesios o Efesiyim 6, Perec 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la visión de las ramas secas, unas amontonadas sobre otras, en un terreno seco y soleado, tiene una conexión profunda y simbólica que une el destino de la humanidad sin raíz con el juicio final. La relación es de arrastre. El hombre, las ramas secas, ¿cierto?, terminan hundiéndose junto con lo que las sostiene desde abajo. O sea, el Hasatán, ¿cierto?, se sumerge en la tierra y arrastra a estas ramas. El peso es la corrupción, lo que no tiene vida. Estas ramas secas pierden la capacidad de elevarse hacia la luz. Solo Mashiach puede restaurar esas ramas. En Juan, Yohanan 8, verso 12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Yohanan 12, verso 46, Juan 12, 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, Yahshua HaMashiach, para aquellas ramas que permanecen en el árbol, la luz es una fuente de vida, guía y crecimiento. Al estar conectadas las ramas al tronco, Yahshua HaMashiach les está dando luz, entendimiento, emuná, fe, ¿cierto? Luz necesaria para permanecer y dar fruto. Ahora, para las ramas caídas, las secas, en terreno seco, esas ramas las caídas están en oscuridad, porque la luz actúa como un llamado al arrepentimiento. Veamos lo que dice Yohanan. Yohanan 12, verso 46 dice, lo que leímos, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, Yahshua HaMashiach vino como luz para todo aquel, para aquella rama que está en el árbol todavía sujeta a la savia, y para aquellas ramas que cayeron y están secas, aquella rama seca que cree en él, que pueda el Mashiach restaurar porque creyó en él, no va a permanecer en oscuridad, le va a dar vida, así como los huesos secos, ¿recuerdan? Por lo tanto, la luz, porque estas ramas quebradas y secas están en un terreno seco, pero hay luz, y esa luz busca iluminar a quienes están separados para que reconozcan la necesidad de volver a conectarse a la fuente de vida, ¿cierto? Al árbol. Mientras el tiempo de favor inmerecido, o gracia, como le llaman los cristianos, ese favor inmerecido, mientras permanezca abierto, aunque las ramas estén separadas y secas en el suelo, por falta de fe, por falta de emuná, por falta de conexión con el Mashiach y Yahshua, o de la savia, entonces Elohim tiene el poder de devolverles la vida a través de su Hijo, de Mashiach, ¿cierto? De la luz que vino al mundo para que todo aquel que cree en él no permanezca en tinieblas. En Romanos 11, verso 23 dice, aún dice ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues, escuchen bien,
poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Entonces, las ramas secas todavía están en luz porque no se ha acabado el tiempo de favor inmerecido, pero va a llegar un momento que sí va a cerrarse la puerta. Aunque Yohanan 15 describe el destino final de las ramas, que son echadas al fuego, las que no permanecen, son quemadas, ¿cierto? Nuestro rabino Shaul explica en Romanos 11 la bondad, ¿cierto?, del Abacadosh, que deja una puerta abierta si tú quieres volver a él. En Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En este tiempo final de favor inmerecido, mal llamada gracia, si tú no permaneces en incredulidad, Elohim volverá a injertar a esas ramas secas, ¿cierto? Las va a volver a injertar, y esto significa que una rama seca puede recibir vida nuevamente si decide restaurarse, si decide creer a Mashiach. Él puede volverla a injertar. Esta es una oportunidad que tienen las ramas caídas, las ramas secas. Y esta oportunidad es por su favor inmerecido, por su eterno amor a los hijos, por el eterno amor a la creación. Segunda de Corintios, o Corinti Yimbet, Perek 6, verso 2. Dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día de salvación. Hoy, si llega este llamado a tus oídos, hoy es el día de tu salvación, no mañana, hoy. El término de esta oportunidad es cuando se cierra la puerta del favor inmerecido. Fin del tiempo de su favor. Y el momento en el cual el destino de cada persona queda sellado. La luz de nuestro Mashiach como un llamado de rescate. En Yohanan, Juan 12, verso 46, dice, Yahshua vino al mundo para dar vida a las ramas. ¿Por qué? Porque el que cree a él, así las ramas secas tendrán la oportunidad de tener luz y no de seguir en tinieblas. Mientras estamos en este corto tiempo de favor inmerecido, ninguna rama es demasiado seca para que Yahshua HaMashiach no pueda restaurarla mediante el arrepentimiento, la fe y el tikkun. Para cada persona, para cada individuo, el tiempo de favor inmerecido termina en el momento de su muerte. Por eso hoy es el día, como leímos acá en 2 de Corintios 6. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy es el día, no es mañana. Para cada persona el tiempo de favor termina en el momento de su muerte. Después de morir ya no existe la posibilidad de ir a Mashiach. Ya no hay posibilidad de cambiar el rumbo de tu vida. Ya te dio Yahweh a través de Mashiach la oportunidad de cambiar, de hacer tikkun, reparación. Entonces, si tú no lo hiciste, el destino queda fijado hasta el día del juicio. Hebreos 9, verso 27. Ibrim 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto
el juicio. Ya no hay otra oportunidad de venir a la salvación de Mashiach. Luego tendrás que estar ante Elohim para dar cuenta de tu vida. Va a haber una comparecencia universal. Toda la humanidad, todas las personas, grandes y pequeños, hombres y mujeres, estarán en pie ante el trono de Elohim. No habrá otra forma de ocultarse o evitar ese momento. Audio número 5. La luz que hay sobre las ramas se interpreta como un mensaje de transformación y claridad en medio de una crisis. A diferencia de un paisaje oscuro y seco, veo que hay luz. Se pueden ver las ramas secas claramente, que lo que parece muerto o seco está bajo un proceso de purificación porque tiene luz sobre ellas. Hay luz, se pueden ver claramente. Es una etapa visible, expuesta a la luz. Sugiere un nuevo ciclo de crecimiento o la toma de decisiones importantes. Significa que estás tomando conciencia de lo que ya no funciona. La luz es la presencia del Mashiach. Es su favor inmerecido que está sobre lo que está muerto para revivirlo. Si tú quieres esa promesa de que la muerte ya no tiene la última palabra, entonces ven a Mashiach. Cree a él. Recuerda que toda la humanidad va a estar delante de Elohim. Recuerda que se van a abrir los libros, los cuales tienen registro detallado de las acciones, palabras e intenciones de cada uno. En el libro de la vida están insertos o inscritos los nombres de aquellos que aceptaron al Cordero y son librados de la condenación. Galut, Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, los que están inscritos en el libro de la vida, hermanos, esos ya están sellados, ya esos tienen salvación. Examen de las obras. Cada persona será juzgada según sus obras. Los libros que fueron abiertos se registran las obras, las acciones de cada persona. Y el libro de la vida, allí están los nombres de quienes aceptaron la salvación de Mashiach, del Cordero. Ahora, para los incrédulos, o lo que está representado en la visión como ramas secas, quebradas en terreno seco, esto determina un juicio. Apocalipsis, Galut 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, en esta visión de las ramas también vi a una serpiente con su cabeza dispuesta de derecha a izquierda. La serpiente levanta su cabeza, se impulsa y se hunde en la tierra. Pero no baja solo, porque está al lado de las ramas secas. Su naturaleza es arrastrar hacia las profundidades todo lo que se ha unido a su rebelión. Las ramas secas, la humanidad, en esa condición o sistema sin Elohim, están enganchadas a la raíz de la maldad. Cuando la raíz es succionada hacia el abismo, las ramas, el hombre o la humanidad que está sobre la tierra,
al no tener fuerza propia para sostenerse, son llevadas a las profundidades por la misma serpiente. Es succión espiritual lo que está en el suelo, lo que es terrenal, lo que es carnal, lo que está sin ruaj, lo que está sin emuná. Es lo primero que se traga la tierra en el juicio. Para describir esa succión o estado de muerte de lo que no está unido al árbol, lo que no está unido al Abacadosh, ¿cierto? Vamos a leer Romanos o Romanillín 8, verso 6. La muerte por vivir en la carne. Vamos a leerlo. Allí dice en el verso 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del ruaj es vida y shalom. Entonces, lo que no tiene el ruaj, para aquellos que viven solo para lo terrenal, leamos lo que dice Judas. Judas 1, verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales o los terrenales, que no tienen el ruaj, muertos en delitos y pecados. Entonces, describe el estado natural del hombre antes de ser injertado en la luz de Mashiach. Así está la humanidad, en delitos y pecados. Efesios 2, verso 1, Efesios 2, verso 1 dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que las ramas tienen la posibilidad a través de Mashiach, de creer a Mashiach, de hacer arrepentimiento, de hacer tikkun, pueden volver a la vida. Las ramas en el árbol, el diseño original es comunión con Elohim. Las ramas secas en el suelo es el estado del último tiempo, ¿cierto? Están esas ramas desgajadas, quebradas y desconectadas y secas. El hundimiento, cuando el Hasatán se introduce definitivamente en las profundidades de la tierra, las ramas secas sirven de combustible y al no tener la savia del Ruach HaKodesh, entonces su propia naturaleza muerta las hace hundirse por gravedad espiritual. ¿Por qué se hunden bajo la tierra? En la Torá, el hundimiento bajo la tierra representa el olvido y la separación total. Una rama que se hunde se convierte en parte del polvo. Recuerden que las ramas representan a los hombres, a la humanidad. En este tiempo la humanidad ha perdido valores porque son ramas secas caídas del árbol que da la vida. Hay muchos que van a estar en esa condición y muchas ramas secas que harán tikkun, ¿cierto? Van a hacer restauración a través de Mashiach, van a tener fe y el Padre las va a injertar nuevamente, les va a dar vida, aunque estaban muertas, pero Él les va a dar vida. Hay mucha gente que en ese estado, en esa condición de rama seca, el Padre le va a dar vida, pero otras no van a querer, porque es cuestión de querer, hermanos, de decidir. Entonces, los que no deciden ir a Mashiach, los que no deciden ir a Yahweh, a la Torá, al árbol, van a morir. El ser humano ha intentado sostener la moral y la ética sin tener la fuente que la produce. Esta desconexión tiene consecuencias claras que explican el por qué todo parece estar hundiéndose. Valores como el amor ya se ha perdido, la humanidad está fría. La Javá, ¿cierto? No hay Javá, no hay amor. No hay justicia, lo que leímos anteriormente. No hay tzedaká, no hay shalom, no hay verdad, prevalece la mentira. No hay frutos en la rama. Hay ramas
pero no tienen valores. No hay Torá, se pudren sin la verdad. No hay justicia, los valores se pudren, hermanos. Si ustedes, hermanos, miren, hoy en día, en este último tiempo, ha surgido una nueva ideología o un nuevo movimiento llamado Terian. Ustedes no sé si lo han visto en las noticias, ¿cierto? Allí han aparecido personas que se creen animales, que se creen serpientes, que se creen animales, zorros, muchos animales. Entonces, se creen cualquier animal. Y ustedes saben que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Elohim. Ese es el diseño original que nos habla la Torá en Bereshit, que somos hechos o fuimos hechos a imagen de Él. Y cuando estas personas se creen animales, su pensamiento, su espíritu está alterado. No tienen moral. No tienen comunión con la fuente que da la vida, ¿cierto? Mashiach. No tienen la conexión con el Creador. Audio número 6. Los animales se rigen por instintos. Estos animales, cualquier animal, no tienen conciencia moral. El hombre puede tener conciencia moral. Y la conciencia moral fue dada al ser humano a través de nuestro Creador. Pero este movimiento de los Terians, que hemos visto en las noticias, representa una rebelión contra el diseño original de nuestro Creador, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Elohim. Y esto que estamos viendo de los Terian representa rebelión. No es imagen y semejanza del Creador. Todas estas personas en diferentes países que caminan en cuatro patas o se arrastran, como las serpientes, han rechazado el diseño original. Y este movimiento de los Terian son ramas secas y quebradas que están en el suelo. Cuando una persona decide ser un animal, está renunciando a su razonamiento, porque los animales no tienen razonamiento. Está renunciando al propósito que el Padre le dio. Y estas personas que se creen animales rechazan el propósito que el Elohim nos ha dado. Ellos están en un estado de degradación. ¿Por qué están en un estado de degradación? Porque renunciaron a ser humanos. Y cuando se renuncia a ser un humano, siendo humano, le da lugar a que los demonios alteren la identidad. Estas personas pierden la capacidad de defender sus valores, ya no tienen valores. Entonces, estas personas que actúan así, como animales, destruyen a la familia. En Romanos 1, verso 22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la kabod, la exaltación de Elohim incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que pasa con los Terians. El verso 24 dice: por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, no solo esto está, hermanos, hecho en el tiempo de Shaul Pablo. En ese tiempo no eran solo las estatuas que construían
para adorarlas, como hacían los egipcios, que tenían cuerpos de hombres, las estatuas, y sus cabezas eran de animales. Ustedes pueden buscar información con respecto a esto, y estos hombres con cabezas de animales eran esos dioses que ellos adoraban. Pero hoy en día, en nuestro tiempo, eh, salió este movimiento de los Terians, ¿cierto? No están rindiendo exaltación o kabod o gloria a Elohim, sino que se degradaron espiritualmente. Eso es lo que quiere el Hasatán, degradación de la humanidad. Porque, dice aquí en los Romanos 1, deshonraron sus propios cuerpos, porque cambiaron la imagen de Elohim, porque fuimos hechos a imagen de Elohim, a semejanza de Elohim, y lo cambiaron por imagen de aves, cuadrúpedos y reptiles. Ellos cambiaron su identidad. Esto es lo que se conoce como consecuencia de la degradación de identidad, porque se creen animales. Por eso, al rechazar la verdad, al rechazar la Torá, son entregados a la inmundicia. Como dice en el verso 24, Romanillín 1, verso 24. El suelo seco como lugar de confusión y engaño en la visión, ¿cierto? Estamos hablando de la visión. El suelo seco como lugar de confusión y engaño. Una rama en el árbol tiene sus ramas extendidas hacia arriba. ¿Se han fijado ustedes? Los árboles tienen sus ramas extendidas hacia la luz. Una rama en el suelo, sus ramas caídas, no tienen dirección. Ellas están desgajadas, quebradas, sirven para ser pisoteadas. La humanidad hoy se siente pisoteada. Entonces, la humanidad ha sido pisoteada en sus derechos, por tanto, espiritualmente están mal. Se han olvidado de los mandamientos y el amor hacia el Abacadosh. Los valores están desapareciendo y la humanidad se quiebra, porque no hay respeto, hay putrefacción. Los valores sin Elohim son ramas secas. Cuando el Hasatán es lanzado al abismo, no baja solo. Su misión es arrastrar hacia las profundidades todo lo que sea unido a su rebelión. Si la humanidad, las ramas se quedan en el suelo, si decidió la rama, la persona, en quedarse en el suelo, como rama seca, se convierte en parte del terreno del Hasatán. Como la rama ya no tiene fuerza del árbol para mantenerse erguida, la gravedad del pecado y la oscuridad la van a arrastrar hacia abajo, hacia las profundidades, junto con el Hasatán. El hundimiento de los valores es el preludio del hundimiento espiritual bajo la tierra. ¿Qué significa esto para la persona? ¿Qué significa? La persona, para la persona que está en Torá, o la que no está en Torá, en estos últimos tiempos, la gente o las personas van a tener una apariencia de piedad. Los que no están en Torá van a tener una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, las personas que están en Torá, no es para ellas la advertencia. La advertencia es para los que están separados de la instrucción. En 2 de Timoteo 3, el verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
A esto se evita. Perdón. Es decir, que si las ramas que parecen religiosas o ramas que parecen buenas, pero tú las miras detenidamente, están secas. Y en estos tiempos peligrosos es cuando se da esta apariencia de ramas que parecen buenas, pero están secas. ¿Por qué? Porque hay degradación. Y la degradación es moral, como lo leímos o lo expuse con los Terian, ¿cierto? Los seres humanos que se creen animales. Hay una degradación moral. Audio número 7. En segunda de Timoteos, Perec 2, capítulo 2, verso 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim. Por eso, hermanos, son tiempos peligrosos. Hay degradación moral. Este último tiempo será marcado por la va a ser marcado por la decadencia moral descrita que aquí dice en 2 de Timoteos 2, del verso 1 al 4. En esta rebelión es donde las ramas se quiebran, se olvidan los mandamientos y el amor o la Ahavá hacia Elohim. Entonces, en esta sequía, los valores desaparecen y la humanidad cae. La humanidad se hunde y está bajo juicio. Entonces la tierra se abre para tragar junto con el Hasatán lo que ya no tiene propósito celestial. Una rama seca no puede volver a tener vida por su propia voluntad. Necesita un trasplante espiritual. Necesita un corazón nuevo de carne para ser obediente, para ser sensible. Necesita arrepentimiento, teshuvá. Necesita que alguien la levante del polvo. Tiene que creer a Mashiach para ser transformada y la ponga nuevamente en un lugar del árbol, o sea, injertada para poder succionar vida, nutrientes, Torah. ¿Cuál es la relación entre las ramas quebradas secas y el hundimiento del Hasatán con Mateo 24? En Mateo 24 o Matillaj 24, aquí es la descripción de la degradación, ¿cierto? La corrupción, la podredumbre, la desintegración, la separación, y le estoy leyendo varios sinónimos de degradación. Le estoy leyendo varios sinónimos para que puedan entender de lo que será el hundimiento de la humanidad. No es solo guerra y rumores de guerra entre las naciones, es también enfriamiento del Ahavá, del amor, como dice Matillaj 24, verso 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor, el Ahavá de muchos se enfriará. La rama seca se enfría porque no corre savia, no corre Torah por sus nervaduras. Por eso la humanidad
huele a muerte espiritual. Sí, huele a muerte espiritual, porque ha perdido el sentido de lo sagrado. También dice en Matías 24, verso 24, que se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Este es el engaño del Hasatán. Mientras estas ramas, personas, engañan en la superficie, la raíz del Hasatán ya está arrastrándolos hacia el abismo. Los que se aferren a estas ramas engañosas de falsos valores y falsas espiritualidades terminan siendo arrastradas al abismo. Por eso, solo sirve para el fuego. En Matías 24, verso 51, dice: y lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yohanan 15 o Juan 15, verso 6. El que en mí no permanece, lo vuelvo a leer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yahshua habla del castigo para el siervo malo. Una rama en el suelo seca no puede dar fruto ni sombra y no puede crecer. Su uso solamente sería arder. El fuego en la Torá representa purificación o la destrucción de lo que es inútil para el reino. Si la humanidad rechaza al Abacadosh, al Padre Santo, se convierte en material combustible para el día del juicio. Sigamos leyendo Matías, capítulo 24, verso 30. Ahí, en este verso 30, habla de la señal del Hijo del Hombre. En ese momento, los ángeles van a juntar a sus escogidos, dice ahí en el verso. Y en ese momento va a haber una gran diferencia o una gran distinción, va a ser claro. ¿Por qué? Porque los que están unidos al árbol, los escogidos, serán levantados. Pero lo que está en el suelo, las ramas secas que vi y quebradas, se hundirán con el sistema que las sostuvo, ¿cierto? El Hasatán. El Hasatán se hunde porque ya no tiene derecho sobre la superficie de la creación. Se lleva consigo todo lo que es de su misma naturaleza, lo seco, lo podrido, lo corrupto y lo que no tiene nombre de Abacadosh. La imagen de las ramas caídas en el suelo no es solo una descripción de tristeza, es el acta de un juicio ejecutado. El hecho de que la rama esté en el suelo confirma que el tiempo de la prueba terminó. Se terminó el favor inmerecido y comenzó el tiempo de la separación definitiva. Cuando una rama está en el suelo, seca, quebrada, amontonadas unas y otras, significa que el hacha ya pasó por el tronco, como dice Matías 3, verso 10. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yahshua lo explicó en sus parábolas. Él explicó la separación, ¿cierto?, de lo que tiene vida y de lo que no va a tener vida. Lo que está seco, lo que es trigo, lo que es cizaña, lo que es cabrito, lo que es oveja, lo que es higo bueno, lo que es higo malo, los que son los buenos y los que son los malos. Esta separación final no es futura, es ahora.
Es visible ahora mismo, como ustedes ven la humanidad. Lo que yo vi son ramas secas, quebradas, amontonadas, y esto es el resultado final de haber elegido ser cizaña. ¿Qué es lo que debemos pedir entonces? Como dice Yohanan 15, verso 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si ustedes permanecen en mí, dice el Mashiach, si ustedes vienen a mí, si ustedes mantienen comunión constante conmigo, dice el Mashiach, la rama, el hombre, la humanidad depende de la savia, de la Torá del tronco. Y mis palabras permanecen en ustedes. Significa que las enseñanzas de Mashiach van a moldear tus pensamientos, van a moldear tu corazón. Un corazón blando, un corazón de carne, un corazón que obedezca, un corazón que sea sensible, que escuche la voz del Abacadosh. Entonces pidan todo lo que quieran. Si el Abacadosh, el Padre Santo, quiere que demos frutos de arrepentimiento, entonces debemos pedir Ruach HaKodesh para poder cumplir el propósito del Abba, para cumplir también el propósito como rama, dar fruto y estar firmes al árbol. Claramente se nos dará si permanecemos en él. Esta es la visión que quiero compartirles y la responsabilidad es tuya, es tuya. Te pregunto, ¿con cuál de las ramas te asemejas? ¿A una rama en el árbol o una rama caída y seca? Si quieres restauración, pide al Padre. Ve a Él, pide restauración, pide tikkun, arrepiéntete. Debes permanecer en Él. Shalom, hermanos, bendiciones para ustedes. Espero que les haya quedado claro esta visión que tuve la noche del 21 de febrero. Un abrazo a todos.